Muy buenas noches, licenciado. Esto es un gusto para mí. Terminaré de presentar lo que viene siendo, en este caso, el tema. Según las utilidades de la producción, eh, mi nombre es Sergio Tello. Entonces, para mí va a ser un gusto poderles explicar este tema. Asimismo, contarles que las utilidades de la producción, pues según la medición que se pedía en el trabajo, son las siguientes. Eh, las utilidades según el nivel de producción van a variar según la cantidad que la tortillería pueda producir. Esto pues se hace para poder maximizar la producción y las utilidades de la misma. Por ejemplo, vemos aquí los niveles de producción que varían desde 43.200 tortillas hasta 70.200 tortillas. Esto pues con un aumento del 10 y 20 y con una disminución del 10 y 20 asimismo. El precio pues es constante, no varía nunca por el tipo de mercado en el que estamos y la variación en el nivel de producción siempre va a ser el mismo porque partimos siempre de un punto base. Los costos fijos van a ser fijos siempre durante toda la producción y los costos variables sí van a tener mayor repercusión según el nivel de producción. Por ejemplo, en los niveles más bajos los costos variables son menores debido a que el factor de consumo a la hora de poder hacer una tortilla va a ser menor y esto va a reflejarse en los costos variables o va a incrementarse según la producción. Tengamos en cuenta que el comal tiene una producción limitada de cierta cantidad de tortillas por hora y al superar esta cantidad por hora, la producción va a disminuir y esto va a hacer que cada tortilla sea más cara. Esto pues se va a ver reflejado, por ejemplo, en los costos variables en 70.200, donde ya los costos suben más de un 40%. Esto pues es normal que el costo suba cuando hay más producción, pero no tanto en el sentido de que cuando se sobrepasa la cantidad producible, los costos van a aumentar. Nuestros costos totales, el costo total pues va a ser la suma del costo variable más el costo capital y siempre vamos a tener una variación del costo total que se va a ver reflejado desde que se empieza a incrementar la producción. Nuestro costo medio se va refiriendo a cuánto va a costar cada tortilla según nuestro nivel de producción. Esto pues va a ser dividiendo el costo total dentro del nivel de producción correspondiente para poder tomar un punto base, a partir de ahí ver cuánto nos va a costar la tortilla y en cuánto vamos a poder venderla. Por ejemplo, acá vemos que el nivel de producción más eficiente sería el nivel de producción de 59.400 tortillas. ¿Por qué razón? Porque el precio pues va a ser siempre constante de 25 centavos. La variación de producción va a ser de 5.400 correspondiente al nivel inferior. Los costos fijos se mantienen, el costo variable va a ser en 9.608.4 y el costo total de 12.058.40. Nuestro costo total medio va a ser de 0.20 centavos por tortilla alrededor y nuestro costo marginal va a ser del 0.136. Si vemos esto, pues nos deja un buen margen de ganancia y a partir de acá, pues por ejemplo, vemos el ingreso total que va a ser del 0.25 de precio por la cantidad de tortillas correspondientes 59.400, que va a ser un ingreso total de 14.850. Esto pues nos va a dejar un rendimiento de utilidad de 2.791.60 y va a ser el punto máximo de utilidades que la empresa podría llegar a generar, correspondiente al nivel de producción, tomando en cuenta la cantidad producible, el capital humano, el capital de trabajo que hay y el nivel tecnológico que tenemos. La utilidad marginal va a ser de 0.11 centavos por tortilla y esto pues es el nivel más eficiente de las de utilidades según la producción. Esto pues es recomendable tener siempre mapeado este punto para una empresa para saber
cuánto podría ser el nivel a producir mensual para poder obtener los mayores rendimientos, que a la larga pues es lo que se busca. ¿Cómo podemos maximizar las utilidades de la tortillería? Para que la tortillería logre maximizar las ganancias, primero debemos disminuir el costo de producción, tanto fijo como variable. ¿Por qué razón? Porque nos encontramos en un mercado perfectamente competitivo en el cual pues no se puede variar el precio o aumentarlo, ¿verdad? Porque nosotros como en negocio constituido no podemos influir mucho en la variación de precio, ni siquiera los consumidores por el tipo de mercado. Entonces lo que debemos de hacer es bajar los costos al mínimo para poder lograr una eficiencia utilitaria mayor, ¿verdad? En este caso, como los niveles de ingresos son constantes, estamos obligados a bajar estamos obligados a bajar el nivel de costos lo más posible. Y como les explicaba en la diapositiva anterior, esto se va a lograr únicamente en 59.400 tortillas en este caso. Asimismo, pues nosotros debemos de apuntar siempre a tener un costo marginal sumamente bajo en referencia al punto de venta. Esto para obtener una mayor maximización de utilidades. ¿Cómo podemos hacer esto? Por ejemplo, en esta tortillería que está produciendo un nivel inferior, por ejemplo, en 54.000 tortillas mensuales, es su promedio mensual de ventas. Ellas no pueden vender más porque su nivel de producción es muy bajo. No se recomendaría, en este caso de tortillería, contratar una persona más porque sería un aumento en los costos variables y esto sí repercutiría mucho en el costo marginal de la tortilla. Entonces lo que se recomienda para este caso en específico es la actualización, en este caso en tecnología. Podrían tomar de estos aparatos que son para aplastar la masa de una vez y que genere la tortilla en segundos para evitar el proceso de torteado y poder así meter más tortillas al comal, incluso pudiendo reducir personal con el uso de tecnología y reduciendo aún más los costos variables. Pero esto sí va a depender mucho de la cantidad que se pueda producir con este aparato para poder llegar a este punto, ¿verdad? Pero lo recomendable es que por lo menos las 3 personas puedan tener un aparato de estos para generar más tortillas más eficientes y así pues acoplar la producción a lo que el mercado o bueno, el estudio económico nos dice. En este caso les quiero comentar cómo se podría establecer el nivel de producción que maximiza las ganancias en una tortillería tomando en cuenta que el ingreso medio y marginal son constantes. Bueno, primero tenemos que tener en claro que cuando tenemos un negocio de ingreso medio y marginal constante, la única manera de maximizar las ganancias es bajando los precios de entradas en capital de trabajo. Por ejemplo, los costos variables tenemos que reducirlos para que la empresa como tal pueda aumentar ganancias. Por el tipo de mercado, volviendo a lo que les decía, por el tipo de mercado no podemos influir en el precio, entonces, establecer este nivel de producción sería directamente implementación de tecnología. A la hora de implementar la tecnología, hacer un nuevo estudio de producción por hora de tortillas y determinar cuántas están produciendo. Porque si de hecho la implementación de tecnología puede ayudar a mejorar en un 30%, en un 33% la producción, sería recomendable eliminar personal, una persona de las 3 que hay para poder maximizar las utilidades, porque con 2 nos damos abasto. Entre menos costos tengamos, mayor utilidad va a ser por el tipo de mercado. Y en este caso, otra inversión que la empresa podría hacer, la tortillería, es invertir en el molino propio para reducir costos del molino diario y esto como una inversión a largo plazo podría ser una opción para minimizar los costos y aumentar el capital de trabajo. ¿Qué pasa cuando una tortillería vende
una producción menor al nivel de maximización de ganancias. Lo que sucede acá es de que, por ejemplo, voy a regresar a las diapositivas para tomarlo en cuenta. La empresa más o menos está produciendo 54,000 tortillas. Nos damos cuenta que las ganancias son de 2,176 y que la variación en un nivel menor solamente son de 5,400 tortillas. Estamos hablando de que la empresa está reduciendo a más de la mitad sus ganancias, solamente reduciendo un 10% menos de la producción. Esto quiere decir que vender por un nivel más bajo del ya establecido por la tortillería haría que la tortillería empiece a generar mucha pérdida según lo que ya se estaba acostumbrado a ganar. Y esto pues sí sería un paso atrás en lo que ya se ha logrado, y lo recomendable siempre es mantener la producción en su máximo punto de maximización de utilidades para que el negocio pueda ser lo más rentable económicamente hablando y no tener pérdidas. Entonces también tenemos qué pasa cuando una tortillería vende un nivel de producción superior al nivel de maximización de ganancias. Regreso a la diapositiva. En este caso, por ejemplo, nosotros estamos en 5,400 tortillas vendiendo actualmente en la tortillería que entrevistamos, y esta tortillería realmente está teniendo un nivel de ganancias bastante decente correspondiente al mensual. Son 2,176 quetzales mensuales, es un nivel muy bueno, y al vender un nivel más arriba podemos llegar a la maximización de utilidades, generando el punto máximo que la tortillería podía producir según los estudios. Y entonces esto pues podría ser un paso muy bueno para aumentar el capital e incluso poder pensar en invertir en otra tortillería para tener ya no solo una, dos, y apalancarse, ¿verdad?, en las ganancias. Esto es lo más recomendable que se puede hacer en este caso, porque si, por ejemplo, nosotros estuviéramos en el nivel de producción de 59,400 y aumentamos uno más, nuestra empresa empieza a ver un poco de pérdida. A pesar de que estamos trabajando un 10% más, ya vamos a empezar a ver una reducción algo leve de las utilidades mensuales. Esto correspondiente a que el capital ya no se da abasto, el capital humano ya no se da abasto por hora, y entonces quiere decir que cada vez que el comal está lleno, las personas ya no pueden meter más tortillas, y ese proceso de espera hace que la tortilla se vuelva más cara, y esto pues nos va a ir perjudicando en el negocio, ¿verdad? Entonces lo recomendable acá sería de que si ya pasamos un nivel más alto de producción, evaluar de nuevo la empresa y cuáles serían las soluciones factibles para este nivel de producción, que por ejemplo sería aumentar el capital, un comal más grande, y aquí pues ya podría haber un aumento de las utilidades mensuales, pero va a ser, depende del mercado, cuánto exige mensual, porque si se hace una inversión en capital, pero a la larga no va a rendir los frutos necesarios, también va a incluir en pérdidas. Entonces esto pues sería tema de evaluación, y al final lo que se busca es darle a la tortillería su máximo esplendor en ganancias. Agradezco mucho su tiempo prestado, licenciado. Espero pues haya sido de su agrado. Pase un excelente día.